llevamos a todos ustedes a través de la pantalla de M95 Televisión expresiones y propuestas e ideas que trabajan semanalmente OSP San Pedro Nueva Andalucía. Manolo Osorio se encargará de ellos, por su parte. Buenas noches, Manolo. ¿Qué hay? Buenas noches, Pepe. Hoy ha acertado la primera. Sí, hoy ha estado bien, sí. Y también Rafael Piña, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y un saludo a Gemma, que está malilla, no ha podido venir. Los virus. El virus, es que los tiempos que estamos viviendo hay que ver. Pero bueno, aguantamos, el ser humano aguanta lo indecible. Hay que ver lo de Argentina, pegarle un tiro al fiscal y parece ser que aquí no pasa nada. Ay, Pepe, no mientes, que algunas veces, y si Manolo lo decimos más de una vez, hay cierto miedo. Increíble, increíble. Sí, porque... no es robar tiempo de vuestro programa, es que es bueno de... No, yo creo que es parte de la actualidad, ¿no? Es algo de la actualidad y como bien dice Rafa, es algunas veces, muchas veces, nosotros nos da reparo y nos da que pensar. Nos da que pensar porque muchas veces nos da la sensación, viendo lo visto y como en los términos que está transcurriendo la política hoy día, que estás a la hora de imponer o de tratar de imponer una política con sentido común, una política realmente, bueno, pues mirando en la gente de la calle, en los problemas de la ciudadanía, llegas a meter, digamos así, a afectar al negocio que tienen montado, vamos a decirlo así abiertamente, y meter la mano, es decir, o romper un negocio de estos calibres, de un calibre como el que hay aquí, por ejemplo, en Marbella, pues la verdad que muchas veces te preocupa, ¿no? Te preocupa, y cuando ve uno, como lo que ha ocurrido en Argentina, un fiscal general, con lo que le ha pasado el día, la noche antes de ir a declarar al juzgado, pues la verdad que te mosquea un poco, ¿no? Pone la carne de gallina. Yo ayer, el domingo, vi un programa en televisión pública, era en Canal Plus. Se llama En Tierra Extraña y habla de la gente joven que ha emigrado, ¿no? Pero real, no digamos teledirigido. Y yo hasta lloré. Se me saltaron las lágrimas, sí, ¿no? De los chavos. Lo vi, primero muy bien hecho. Pues bueno, salió un economista, y termino con él, y vino a decir lo siguiente, dice, es que esto no se puede arreglar cuando el 1% de la población mundial controla tiene lo que el 99% que debería de tener el resto. Si esto no se arregla, no nos engañemos, no sirve para nada. Eso es un dato que trasciende. En el 2016 me parece. No hay política, ni historia, ni nada. Eso es una realidad, eso es un dato muy objetivo. En el 2000, creo que a final del 2015 o el 16, el 1% de la población mundial tendrá todo lo que tiene el resto de los 99, es decir, que ahí es donde está. Entonces, lo que siempre se ha dicho, poderoso caballero don dinero, Pepe, y ese es el que manda y ese es el que hay. Bueno, pues para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Para intentar yo iba a decir ahora, ¿de qué sirve el trabajo? Nosotros como informantes, ustedes en la política, el otro en la justicia, el otro gobernando, ¿para qué? Para hacer el juego. El dinero es como el agua, va calando a todos sitios y al final va saliendo la humedad por todos sitios. Donde parece que no puede llegar nunca, ahí está el agua, ¿eh? Acaban apareciendo humedades. Yo antes de entrar en el tema, porque además es una cosa que también, como estamos hablando de noticias un poco generales, hoy oyendo el telediario me ha sorprendido de una manera clara, ¿no? Y eran unas declaraciones que hacía la señora Esperanza Aguirre, que es que para mí es un personaje dentro de los personajes que diría que sobran en política, bajo mi punto de vista, evidentemente, ¿no? Y primero que sale exenta del tema de que hay vídeos grabados, como la policía la perseguía. Bueno, de esto no voy a entrar en ese tema, pero sobre todo es unas declaraciones, porque la noticia después habla de una acusación parece ser que por parte de algún miembro de Podemos, sobre unos comentarios que hizo de ella, que hablaba de que había acusado de que lo de la ETA, etcétera. Pero para mí lo curioso de todo ha sido sus palabras. Dice, esto me piden 100.000 euros de indemnización. Y claro, ellos lo que pensarán, a ver si tienen suerte y le toca un juez de Podemos y así me sacan el dinero. Es decir, ¿ustedes creen que se pueden hacer esas declaraciones? Está diciendo claramente, muy claramente, que en este país no es justicia. Es decir, que la justicia, eso que se vende, que es esa mujer con una balanza y los ojos tapados, diciendo que la justicia es ciega, nos está diciendo la señora Esperanza Aguirre que ella no cree en eso. Es decir, que si le toca un juez de Podemos, pues ha perdido el juicio y tiene que pagar 100.000 euros. Perdón.
O sea, ¿usted sabe el daño que le está haciendo a la justicia decir eso? Entonces, en la justicia estamos a la interpretación del juez que te toque. Es que no pensamos la mayoría lo que ha dicho la señora Esperanza Aguirre. Estamos perdidos. Es que no pensamos eso. Pero contra, es que la resolución del asunto ese de su accidente de tráfico o su incidente de tráfico, es que clama al cielo, es que hay imágenes, es que hay todo, es que está ahí y encima sale absuelta. Pero es que no es que se fuese despistada, es que se va, tira una moto, está a punto de atropellar a la policía y resulta que el juez dice que no se puede probar todo lo que la iban siendo. Vamos a ver, hay una cosa que prevalece por encima de lo demás en el derecho español, y es que las personas, la policía, los cargos, Guardia Civil, etcétera, tienen la veracidad por encima de nosotros, del ciudadano normal, es decir, su palabra está por encima de la nuestra. Por lo tanto, estamos hablando que tampoco eran policías, eran agentes de movilidad. Son estos inventos que hacemos ahora, que lo tenemos que encajar, porque claro, un agente de movilidad de estos no tiene el principio de veracidad que hubiese tenido un policía local, un guardia civil, un policía nacional, es decir, un funcionario del Estado. Entonces ahí entramos en las incompatibilidades de los negocios que se montan, porque al final estos son... Si me pasa a mí, me ahorcan en la Alameda. Eso está garantizado. Bueno, hombre, tampoco eso, ¿no? Pero sí, vamos, poco menos. Seguro que lo hubiese pasado muchísimo peor que lo va a pasar allí. Estamos cerca del pleno mensual, que como saben, el último viernes de cada mes se celebra pleno ordinario en el Ayuntamiento de Marbella. Y lógicamente ahí está como grupo municipal OSP. Y tradicionalmente no son uno, son varios las propuestas que alguna que otra vez llevan, ¿no? En esta ocasión OSP lleva una propuesta al Pleno que, bueno, nos los va a desgranar tanto Manolo como Rafael en qué consiste y bueno, la pregunta de siempre, las perspectivas de aprobarse el papel. Bueno, el pleno sabéis que desde hace algún tiempo tomamos la decisión porque presentábamos una batería de propuestas y el equipo de gobierno, pues en algunos casos llevaba pues la que menos calado podía tener y tal, y era en ellos lo que decidían, y algunas veces deciden que solo vaya una propuesta. Nosotros siempre lo hemos interpretado eso como una manera antidemocrática, es decir, las propuestas deben de ir en función de la importancia que tengan, no porque la presente un grupo y ahora pues voy a ser bueno contigo y te dejo que pase una propuesta, o al otro le dé otro, y si no te llevas bien conmigo, pues no te dejo. Es decir, eso me parece un chantaje absoluto a la democracia. Si las propuestas de los grupos municipales deben de ir la mayoría, entiendo que si se presentan 100 propuestas no deben de haber un pleno con 100 propuestas, pero si fuesen necesarias, ¿por qué no? Pues se hacen 2 plenos, se hacen 3 plenos, pero la señora Muñoz tomó esa determinación de que no viniesen propuestas de los grupos políticos y al final, bueno, pues de alguna manera vimos que alguna vez había pasado alguna y tomamos la decisión de presentar una por pleno para que fuese la que nosotros queremos y no la que quiere la señora alcaldesa. Para eso somos los proponentes. Y en este caso, viendo pues el tema que ha adquirido tanta relevancia por los movimientos ciudadanos que se han montado, por los grupos políticos y porque además creo que está en el vox populi de la ciudadanía, del día a día, pues entrando en el tema de las lindes, creíamos que era importantísimo para los ciudadanos que conociesen el valor que tiene el yacimiento arqueológico de Cerro del Colorado, para que la gente entendiese que se le estaban regalando una parte importantísima al Ayuntamiento de Benaví. De eso se ha hablado poco, del valor ecológico, no ecológico, arqueológico que tiene de la zona. Se ha hablado poco, por lo menos yo he escuchado. Casi nada, es decir, aquí hay muy poco, hay un documento que lo publicó Diputación Provincial de Málaga sobre la aparición de este yacimiento, del tesorillo que se encontró, le llaman el tesorillo del Cerro del Colorado, que se encontró en las raíces de un olivo, una bolsa de monedas de la época romana. De ahí se ha empezado un poco a hacer los estudios, ahí es donde nos estamos documentando, en esos yacimientos arqueológicos que aparecen sobre todo cuando empiezan a hacer las excavaciones para hacer la autopista. Ahí tengo yo gente en San Pedro de Alcántara que tienen restos que aparecieron en los montículos de tierra, como tienen vasijas, tienen restos de herramientas de labranza, etcétera, etcétera, porque allí apareció tal y aquello, bueno, pues se podía decir que se robaron, vamos a decir, pero no, porque estaban por allí tiradas y tal, y más de una persona pues las recogió, ¿no? Y están por allí, las conozco. Casi se puede asegurar, digo casi porque bueno, no hay desgraciadamente los estudios precisos sobre el tema, ¿no?
pero se puede asegurar casi de que la zona aquella era habitada por, digamos, Roma, que dominaba en ese tiempo el mundo conocido. Roma estaba por ahí. Muchísimo antes. Muchísimo antes. Es decir, ahí hay restos. Yo los nombres me tienen ustedes que perdonar. Gema es la que ha hecho la propuesta y los conoce más, entonces yo me puedo equivocar, ¿no? Pero ahí hay yacimientos demostrados, estudiados, de la época de Tarteso. Tarteso es anterior a Roma. No, anterior. Tarteso es anterior, es decir, es una de las civilizaciones más avanzadas, que tienen además en la zona de Huelva principalmente, pero hay una parte de Tarteso que su imperio o su zona de civilizada sobre su cultura llegó hasta la provincia de Málaga. Entonces aquí le hablan de la zona de Tartesos Málaga, de la zona de Tartesos del Campo de Gibraltar. Fenicio es anterior, esto sí había aquí en Marbella, en la entrada, en la zona de Río Real. Aquí estamos hablando de tartésicos, es decir, que convivieron con los íberos, eran un pueblo ibérico, lo que pasa es que tenían su civilización y tal, y fueron de los más avanzados que hubieron en la península ibérica. Es decir, eso es anterior. Después, nuestra historia respetable. Vamos a ver, alguien puede pensar, alguien con una mijita de juicio puede pensar que en el sitio donde nosotros vivimos, con unas tierras tan fértiles, con un maravilloso clima, con zona de agua que no falta nunca, que aquí no haya habido otras civilizaciones. Yo siempre lo digo y lo repetiré y lo rediré, que nosotros, nuestro patrimonio arqueológico ha sido esquilmado, porque aquí ha importado más el urbanismo que encontrar todo el patrimonio y los yacimientos arqueológicos que tenemos en nuestro territorio. Es decir, que no le quepa a nadie ninguna duda de que esto ha estado habitado siempre, tanta cercanía con África, el mar tan cercano en una zona con tantísima pesca, con agua abundante, tierras fértiles, un clima maravilloso. Es verdad. ¿Alguien puede pensar que no hemos estado civilizados y hemos estado habitados en esta tierra? Lo único que pasa es que aquí aparecen los restos, aparecen los yacimientos y se tapan, porque interesa más construir un bloque, una urbanización, como pasó con Guadalmina, que descubrir el patrimonio arqueológico que tenemos en nuestro territorio. Y además es una zona estable en el sentido de que no ocurren grandes desgracias. ¿Por qué digo esto? Yo llevo viviendo aquí 51 años, ¿no? Tan solo hace un tiempo hubo un temporal enorme que hubo en la Bajadilla y tal, ¿no? Pero fue, digamos, eso, uno. Sin embargo, hay zonas, inclusive limítrofes, ¿no? Cercanas, ¿no? Que cuando se pone el tiempo feo, cuando ocurren verdaderos aquí no tenemos una zona, una zona sísmica. Somos privilegiados. La única que se recuerda, y además parece que fue la que se data la finalización de la cultura posrománica, es decir, después de los romanos, que había la zona del entorno de la Basílica y toda la historia, parece que vino por un tsunami que hubo en la zona de Cádiz y tal, y llegó un tsunami a esta zona, es decir, que pero vamos, datamos de años y años. La cuestión es que lo que queríamos un poco, que en este pleno se debatiese sobre la importancia de ese yacimiento. Estábamos hablando de la época de Tarteso, pero es que después, en las guerras púnicas, aquí hubo una fortaleza que estaba datada, por eso se habla de una fortificación encima del Cerro del Colorado, había viviendas y había como unas murallas, etcétera, de la época púnica, es decir, la época de Cartago. Es decir, que estuvo habitado otro montón de tiempo, y luego, después de vencer los romanos, pues estuvieron pues los romanos durante también una época importante. Es decir, que lo que se ha hecho, lo poco que se ha estudiado el yacimiento, en poco se han encontrado una cantidad importante de restos. El único problema que ha habido es que luego la urbanización Cerro del Vega del Colorado empiezan a hacer encima un hotel y destrozan todos los restos que había. Es decir, que es difícil ahora, después de haber hecho los movimientos de tierra que se hicieron en la zona, buscar en los periodos de tiempo, porque claro, si tú lo buscas por extracto y por capa, vas encontrando de qué periodos son. Si tú lo remueves todo... Este trabajo no se ha hecho, ¿no? Se empezó a hacer, pero como en Andalucía tenemos tantísima historia, bueno, se paralizó, ¿no? Pero, por ejemplo, corresponde a Junta de Andalucía. Bueno, no, vamos a ver. La Junta de Andalucía automáticamente que aparecen esos restos lo cataloga como BIC, bien de interés cultural. Es decir, que está catalogado para que ahí no se pueda hacer nada. Le hacen el Cerro del Colorado y un entorno de 155.000 metros cuadrados, donde ahí no se puede construir ni se puede hacer nada. Hace poco, Silniana y OSP denunciamos que había una casa en Vega del Colorado, que se estaban haciendo movimientos de tierra,
automáticamente tuvimos que denunciar a Cultura, al Ayuntamiento de Marbella, y al final se paralizaron las obras varios días después de que se hiciera la denuncia. Es decir, que ahí se han seguido haciendo todos estos temas. Pero hay algo que nosotros le damos la importancia, y es que al ser declarado BIC, el propietario de las tierras las tiene que poner en valor, y los ayuntamientos están obligados a ponerlo en valor, a darle el servicio que se le debe dar y a no solo poner en valor, sino guardar ese patrimonio. Yo he estado por allí recientemente y aquello es un matorral absoluto. Allí no se ha hecho absolutamente nada para cuidar aquello. Y luego hay otra nota que también es muy importante. Esto está dentro de la urbanización Vega del Colorado, de la urbanización donde es apoderado el marido de Ángeles Muñoz, el que puso en funcionamiento esta urbanización, y está cerrada a cal y canto. Si no se puede entrar. Y la ley dice, creo que cada 4 días, no sé si, creo que al mes. Son 4 veces al mes. 4 veces al mes se tiene que poner al servicio de las personas que quieran ir a verlo, estudiarlo, prepararlo. Bueno, pues nada de eso se está haciendo. Por lo tanto, nosotros pedíamos al Ayuntamiento de Benaví y al Ayuntamiento de Marbella que los acuerdos que hay y lo que dice la ley, al estar declarado como bien de interés comunitario, se pongan en valor, se hagan sus estudios, se ponga aquel yacimiento en condiciones. Evidentemente, para que la gente desde el Salón de Pleno de Marbella entienda que el cambio del INDE, lo que se pretende es que la práctica totalidad del cerro y una parte importante de la zona que está, vamos a decir, para que no ocurra nada, que está, no recuerdo ahora la palabra, la acabo de decir hace una mejilla, bueno, que eso no protegida. La zona protegida, son 55.000 metros. La zona protegida, que no se le entrega a Benaví y que seamos nosotros que tenemos ese patrimonio. Es decir, alguien puede entender de verdad. Yo es que hay veces con este tema de las lindes que no entro, que se pueda estar cediendo ese patrimonio a otro ayuntamiento. Además, como bien decía Gemma, un ayuntamiento que teniendo un patrimonio histórico muy importante, Benaví tiene un patrimonio histórico, sobre todo de la época de Al-Ándalus, muy importante. Tiene un castillo encima de Montemayor, un castillo nazarí, yo estaba allí, lo he visto, y quedan todavía paredes levantadas, hay unas vistas que son una maravilla hacia el estrecho, una preciosidad, es increíble lo que hay allí, y allí está, se está cayendo a trozos, no queda, las piedras las ves por allí, aquí nadie hace absolutamente nada. Hay un pueblo, es decir, la gente que no lo sepa, pero yo he estado también allí, lo conozco y lo he visto, que tenía la misma categoría en sus fechas de la época de Al-Ándalus, como podía tener Benaví, como podía tener Istán, como podía tener Ojén, como podía tener Mija. Fíjense ustedes los pueblos que estoy nombrando. En su época eran pueblos muy importantes. ¿Por qué? Porque estaban lejos de los piratas que llegaban por el mar, y entonces los únicos pueblos que podían estar cerca de la costa... A nosotros nos afectaba más el peligro que a la gente de arriba, por supuesto. Pero por eso tenía un castillo. Es decir, los únicos pueblos que se mantuvieron en la costa eran los que tenían castillos. Fuengirola, por ejemplo, no sé si la gente lo conoce, pero Fuengirola, aun teniendo un castillo, tenía tantas invasiones de los piratas, de los, ¿cómo le llamaban?, los territorios de Berbería, que venían y que se tuvieron que ir a Mija. Fuengirola fue pueblo, fue municipio, pero lo abandonaron por el tema, estamos hablando de la época de las arquerías, de la época de Al-Ándalus, se tuvieron que meter en Mija, porque es que los robaban, los atacaban cada instante. Y cuando quisieron volver otra vez a conquistar, a recuperar su territorio, le dejaron el territorio que tiene Fuengirola, que es escaso y mínimo. Es decir, viene esto a explicar el Dairín, que era un pueblo que tenía la importancia que tenían los que he dicho. Sin embargo, por los temas de las guerras, de los moriscos que se rebelan y tal, el Dairín lo condenan. Bueno, pues este pueblo está ahí. Están los restos de las casas, hay una torre. El sitio es un paraje que es una maravilla, está en medio de la sierra donde está lleno de alcornoques, de castaños, de pinos. Claro, ¿Y eso dónde es? Lo que está claro. Eso está, vamos a ver, cuando tú subes a Ronda, tú subes por la falda oeste de la Palmitera, de la sierra que parece una pirámide. Bueno, pues tú vas por la carretera, pues la ladera contraria, es decir, que en la cara este, en el valle del Guadaiza, es decir, tú vienes por la cara oeste, que es el valle del Guadalmina. Pues en el valle del Guadaiza, que es el lado nuestro, justo por encima, a unos 20 kilómetros más o menos de San Pedro. En Andalucía existe la Andalucía profunda todavía. Totalmente, y totalmente abandonada, o una parte muy importante de ella totalmente abandonada. Esa es nuestra apuesta cuando hablamos de ecoturismo y hablamos de cosas. Tenemos un patrimonio cultural que es una maravilla, y ahí está dejado, y está en términos de Benaví. Y Benaví podía poner en valor todos esos temas y muchísimas más. Sin embargo, se ha perdido. Es decir, está la torre
de Estoril, que está muy cerca, que es el territorio que en la época de Al-Ándalus pertenecía, vamos a decir, vamos a extrapolarlo, era lo que abarcaba San Pedro de Alcántara. Hay otra torre más en Los Arqueros, bueno, pues están privatizadas, están allí metidas dentro de los campos de golf, los han metido, es decir, no le han dado ningún valor o muy poco valor al patrimonio arqueológico que tiene Benaví. Cederle el Cerro del Colorado a Benaví es decirle, señores, ahí te vas a quedar, porque Benaví en los años que llevamos y que conocemos no se ha preocupado de su patrimonio. Entonces, nosotros hoy en día lo que podemos decir es que tememos mucho, vamos, tememos no, estamos prácticamente, podemos asegurar que esta propuesta no va a llegar a pleno. Es decir, nosotros estamos convencidos de que Ángeles Muñoz no va a permitir que llegue a pleno. Nuestras conclusiones de por qué o por qué creemos que no va a llegar a pleno. Porque si vota que sí, que se ponga en valor, es reconocer que el ayuntamiento tiene patrimonio dentro de Cerro del Colorado, del yacimiento del Cerro del Colorado, y está en el PEGO, pero ella va a reconocer de alguna manera que eso se debe de poner en valor. Si vota que no, va a ser muy claro que ella, ¿qué va a decir para votar que no? ¿Que es de Benaví? Los marbelleros y los sanpedreños se van a dar cuenta que ella no está defendiendo el patrimonio de este municipio. Entonces, para no decir que sí y no decir que no, ¿qué es lo que va a hacer? No va a pleno. No va a pleno. Es decir, nosotros estamos desde aquí, apostamos, no dinero, pero apostamos a la inteligencia de los ciudadanos de que, y si va a pleno, nosotros pediremos perdón. Diremos, nos hemos equivocado. La señora alcaldesa ha decidido que se hable del tema del Cerro Colorado en el pleno del ayuntamiento, que es donde está la soberanía del municipio, de los ciudadanos de este municipio. Pero yo hoy en día apuesto que la señora Ángeles Muñoz no va a permitir que se hable sobre el yacimiento del Cerro del Colorado. Esta propuesta es, digamos, trasladable ya no solo a la zona esa, sino a toda la linde del municipio, ¿no? Hombre, yo creo que sí, porque Pepe, lo que comentaba Rafa hace unos minutos, nosotros que en nuestra apuesta un poco por romper esa desestacionalización que tiene el turismo y de lo que venimos nosotros apostando siempre por el tema del ecoturismo, imaginaros vosotros si se pusiese en valor todos estos lugares de lo que ha estado describiendo Rafael, ¿no? El tema del Dairín, esas torres y todo lo que es el entorno así, acompañado de unos parajes incomparables, ¿no? Yo creo que eso sería potenciar muchísimo más lo que es el ecoturismo aquí, si no cabe, a excepción por el tema de los paisajes, acompañado históricamente de lo que representaron todos aquellos entornos en su día, en la historia en sí de nuestra costa, de lo que es Andalucía, eso. Creemos que eso sería otra de las alternativas, que eso es otra de las cosas que nosotros hemos venido apostando y está ahí. Entendemos que eso le daría más valor a Benavís, evidentemente, al municipio de Marbella y a todo nuestro entorno. Es que eso sería querer hacer las cosas en condiciones, querer hacer las cosas bien y dar, como decimos nosotros, otra alternativa más a ese turismo de verano, a ese turismo de sol y playa y ese turismo que cada vez tiene más auge, que ya hemos dado nosotros cifras aquí y estadísticamente se sabe que hay miles de millones los que se ponen en juego ya con el tema del ecoturismo, con el tema del senderismo, con el tema, bueno, pues todo lo que podría significar esa apuesta. Por eso nosotros pensamos que poner en valor lo que es el Cerro del Colorado, ponerlo en valor y que obligar, en este caso, al Ayuntamiento de Marbella y al Ayuntamiento de Benaví a que eso salga adelante, a poner en sí, pues yo que sería una apuesta muy importante para un futuro muy inmediato para nuestro entorno. Yo creo que eso sería, la verdad, sería algo importante para el municipio, pero como dice Rafael, yo creo que, él dice, habla de dinero, yo creo que podríamos apostar la mano y no la vamos a perder, que eso no va a ir, porque esta señora, su ego y su ¿cómo diría? Su forma de su soberbia, ¿no? Su ego y su soberbia, que no me salía la palabra, su ego y su soberbia le va a impedir dar marcha atrás. Y nosotros lo demostraremos, bueno, de aquí a estos días, que veremos que eso seguro que no irá a pleno, con seguridad. Hace unos días, dándole la importancia de lo que estamos hablando, oí un reportaje sobre turismo, es decir, no hablamos a nivel local, hablamos a nivel nacional, ¿no? Y había una entrevista con un experto en temas de turismo y decía que cuál era la apuesta
la apuesta más importante que se tenía que hacer los municipios y sobre todo el país, ¿no? Para que llegase un turismo de calidad y tal y cual. Y se hablaba de que ahora mismo, en aquel momento, te estoy hablando de hace unos meses, el más importante, el que estaba, era el ruso, es decir, porque vamos a decir el otro turismo más o menos, el francés, el alemán, el inglés y tal, más o menos está aquí, sobre todo los problemas que hay en el norte de África. Que está flaqueando. Te hablo de unos meses, porque no van, es decir, antes todo el turismo que iba a Túnez, Egipto, de todos estos sitios, pues ahora se están quedando aquí, evidentemente. Pero decía y hablaba de que uno de los fundamentales en aquella fecha era el ruso, pero debido a la bajada del petróleo, pues han bajado mucho todo. Y el problema y el problema que tienen con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, que eso nos ha afectado mucho. Y decía que el segundo más importante era el turismo chino y el turismo japonés. Es decir, que se había incrementado en una manera importantísima ese turismo que venía a España. Y decía, pero bueno, pero el problema es que este turismo no va a las costas. Si el turismo japonés y el turismo chino, yo estaba hace unos puentes pasados, estuvimos en Barcelona, y era impresionante, impresionante la cantidad de chinos, de japoneses, de gente asiática. Era, vamos, algo que decía, bueno, esto no es normal, era cantidades de gente, pero sin embargo aquí no los vemos. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta ir y ver todo ese patrimonio arqueológico, esos monumentos, es otro tipo de turismo. Su cámara de fotos. Y porque ¿veis alguna vez a un chino? Una seña de identidad de primera línea. Pero además. Gaudí, Sagrada Familia. Bueno, sí, hombre, no es comparar nuestro territorio con él, pero también le gusta el golf. Por ejemplo, el golf es un deporte que eso sí se lo podemos. Oye, sí, pero hay un factor. Tenemos señas de identidad que ya sí, pero es que estamos hablando de nuestro territorio. Es decir, nuestro territorio, tenemos esos yacimientos que hay que darle el valor que hay que darle, y a lo mejor no vamos a coger de la tarta, pero sí podemos sacar de la tarta. Hay un factor muy determinante, te digo, pues yo que he tenido la oportunidad de visitar el sudeste asiático, cuando yo hablaba con la gente allí y todo eso, y yo veía a la gente allí con cerca de 40 grados, con mangas largas, sombrero y con pañuelo y tal, yo decía, pero ¿cómo pueden ir las personas así? ¿Cómo puede ir la señora? Entonces, ellos le tienen pánico al sol. Bueno, no les gusta el sol, no, es que le odia el sol. Manolo, también hay el trabajo, el hacer una buena promoción. Sí, pero para luchar, pero Pepe, para luchar, para empezar tienes que luchar, tienes que dar algo, una alternativa lo suficientemente atractiva como para que el factor del sol, que es lo que tenemos aquí, nosotros el factor sol y playa es lo que vendemos nosotros el turismo de aquí, lo que te está diciendo Rafael. Si nosotros pusiésemos en valor todo eso, todo ese patrimonio arqueológico que tenemos, y aparte pues campos de golf que están así y todo eso, oye, pues eso sería algún atractivo para desviar ese porcentaje, o un porcentaje significativo. Desde luego son muchos miles de millones de chinos los que hay, o digamos así, en la zona de Asia, como para además una economía muy emergente, una economía donde se están multiplicando los multimillonarios, se multiplican ahora, bueno, estamos viendo que están entrando en sociedades deportivas a base de talonario, ¿no? Es decir, que están entrando así. Y que ellos sí, pero hay otra alternativa. Yo creo que nosotros podríamos recoger algo de eso si tuviésemos la posibilidad de poner en valor esto. Cualquier país del mundo tener un tema tan significativo como, por ejemplo, la Alhambra de Granada. Eso es un tema de primerísima línea histórica. Pero que nosotros tenemos que atraer. Es decir, yo estos viajes que ha estado la señora Muñoz en China, digo, ¿qué habrá ido a venderles allí? Porque ya dice, lo corrobora Manolo, ellos no son turismo de sol, son turismo, sí, el golf, sí hablaban de que hay cada día más... Golf, compras de ojo. Compras de luz, es decir, hay una parte que tenemos aquí, pero luego tú tienes que darle todo lo que... Otras alternativas. Tendríamos la posibilidad, por cercanía con Sevilla, por cercanía con Córdoba, por cercanía con Granada, y encima por nuestro patrimonio. Hace tiempo, un año y medio. Tenemos el deporte blanco de la nieve, ahí al ladito también. Tenemos todo. O sea, tenemos todo. Sí, también. Te comento una cosa. Promoción. Hablaba con un chaval rumano, hablaba perfectamente español, y nos encontramos, habíamos tenido un contacto a través de, bueno, no vamos a entrar en el fondo, ¿verdad? Nos llevábamos un tiempo de, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Me dicen, estoy en Benalmádena, estoy trabajando ahora en una agencia de viaje que trae turismo de Bulgaria, turismo centroeuropeo, que por el tema de Europa, por el tema de que habían entrado recientemente en Europa y tal, pues tenían unas promociones, conocer Europa y tal, y venían con una serie de viajes, sobre todo en invierno, y me comentaba él, dice, ese turismo lo que viene, no viene ni a las playas en el invierno, no viene a jugar golf,
no viene a ver, a visitar todo lo que es histórico y tal y cual. Dice, y dentro de los días, uno de los días era venir a Marbella. Iban a Córdoba, iban a Granada, iban a Málaga, y uno de los días era venir a Marbella. Y dice, el peor viaje, el que más se quejaban, era el nuestro, porque es que lo llevaba al centro de Marbella, muy bonito. El centro es precioso. Casco antiguo. Casco antiguo. Lo llevaban al Puerto Banús. ¿Y qué más? Los traía a San Pedro, porque como vivía en San Pedro, les llevaba a la plaza de la iglesia, les llevaba tal. Pero es que llegábamos a las termas cerradas. Llegábamos a la basílica cerrada, la casa romana de Río Verde cerrada, es decir, y hemos intentado de hacer como una visita cultural en todos estos temas, como una especie de tour, y ha sido imposible. Es decir, por lo tanto, las quejas mayores que había de todos ellos, claro, evidentemente comparar nuestro patrimonio arqueológico o histórico con Córdoba, con Granada, con Málaga, pues nos quedamos muy atrás. Pero es que encima no se hace nada para ellos. No se hace nada. Y el turismo muchas veces, el boca a boca, hace mucho más que todas las promociones. Y que Málaga ha conseguido con 3 temas algo extraordinario. Primero el puerto, el Museo Picasso y la remodelación de todo el centro. El Thyssen. Eso ha sido de un acierto extraordinario. Tienen la Alcazaba, que la están poniendo preciosa, ahora están las noches de la Alcazaba, el Teatro Romano. El Teatro Romano, que estaba la Casa de la Cultura en medio, han dejado el Teatro Romano solo. Y bueno, y la antigua, de Málaga, señor, la antigua tabacalera que la están acondicionando para un museo ruso, para el Pompidou en el cubo del puerto del Muelle 1 en Málaga, el Thyssen, el Picasso. Es decir, Málaga da un giro, yo creo que sustancial. Incluso hasta se ve, hay una noticia reciente que hasta los propios cruceros apostaban ahora mismo por la ciudad de Málaga, porque bueno, es un referente, ¿no? Y ahora es un atractivo. Es un atractivo. El Jardín Botánico de Málaga. Gente, pues ahí nada más que se casa la gente pudiente para poder hacer eso y para poder conseguir. Nosotros tenemos el Jardín Botánico de Laje, que vayan y lo vean los ciudadanos. Sí, bueno, yo creo que... Patético, penoso, dejado de la mano de Dios, al lado de Puerto Banús, y no son capaces de... Es decir, que no es una queja, no es una queja. Yo creo que esto no es cuestión de quejarnos, es cuestión de que esto hay que cambiarlo. Que nosotros vivimos del turismo. A mí no se me puede olvidar nunca que la gente debe de entender que nosotros vivimos del turismo, y que cualquier cosa que sea buena para el turismo, para cualquier tipo de personas que vengan aquí y que puedan tener algo, tenemos que ponerlo en valor. Y este equipo de gobierno, sí, hicieron ahí una obra, pusieron la casa con el 1% del dinero del soterramiento, han puesto algo, pero eso es una mínima parte de lo que se debería de hacer. Y luego lo que poco que se está haciendo, que a nosotros nos encanta, que se haya apostado por remodelar el paseo marítimo, ponerlo en valor, que me parece una maravilla, pero es que cada tramo que se está haciendo es que cuesta 600.000, 700.000, 1 millón de euros, madera sueca, casualidad, madera sueca. Es decir, vamos a poner el paseo marítimo, vamos a hacerlo largo, vamos a prepararlo, vamos a hacer unos puentes dignos, con muchísimo menos coste, vamos a poner tanto dinero, ¿no? En vez de meter ese dineral, ese bastón que está costándonos hacer cualquier tramo del paseo marítimo. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo y después vamos mejorándolo, y después le vamos añadiendo cosas, pero vamos a hacer un paseo marítimo digno. Claro, porque cuando se habla se dice, tenemos que poner el puerto que entren los cruceros, pero ojo, esos cruceristas cuando lleguen... Hay que darle algo. Exactamente. Sí. Hay que darle algo, porque si no, yo sé lo que hacen, se quedan en el barco y no se mueven. O se van a ronda, se coge un autobús, llegarán los tíos que organizan las personas, las empresas que organicen las excursiones, que serán desde fuera, vendrán, se llevarán la gente a Ronda, se llevarán la gente a Córdoba, se llevarán la gente a Sevilla, que la tenemos aquí por Ronda a un ratito, y la gente la vista comercial de primera línea. Pero eso es cimentar, Pepe, para apostar es por apostar por lo tuyo, es hacer las cosas bien desde la base, hacer un buen cimiento en tu preparación a la hora de lo que estamos hablando, apostando y poniendo en valor todo lo que tú tienes, y cuando tú pongas en valor lo que tú tienes, ahora atráete las inversiones y procura, bueno, pues fomentar, porque también el tema de la bajadilla tenía su truquillo con el tema de todos esos miles de metros de zonas comerciales, ¿no? Que es que eso no haría ni que la gente llegase al centro de Marbella, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien y con sentido común, que es lo que prevalece, y bueno, y en este caso a ver si nos equivocamos nosotros, que apostamos que no, pero esta propuesta de OSP pues fuese a este pleno para poder aprobarlo y empezar a poner en valor lo que es nuestro patrimonio artístico.
Y esto es una cosa que también quiero llamar la atención a la gente, que nos diferencia de los demás grupos políticos. OSP, su ideología es tan localista que nos llamamos Opción Sanpedreña, si no, no cabe duda. Nuestro grupo de San Pedro y Nueva Andalucía, pero sin embargo, cuando planteamos cosas que no tienen nada que ver, porque esto es una riqueza que es para todos, no, ni siquiera para el municipio de Marbella, estamos hablando de todo el entorno. Y aquí, si hubiese un alcalde, una alcaldesa, con ganas de trabajar y con ideas y con ganas de escuchar a las demás personas, pues habría convocado a los hosteleros, a los urbanistas, a los grandes empresarios de la zona, Cañada, y dice, señores, vamos a apostar por un futuro. Los alcaldes de los pueblos del entorno, Estepona, Benaví, Ojén, Mija, señores, vamos a preparar un futuro para esto y vamos a planificarlo y en qué sentido se le va a dar a esto. Y buscaríamos a Diputación, Mancomunidad, Junta de Andalucía y empezaríamos a preparar un proyecto de futuro, que es lo que niega por activa y por pasiva Ángeles Muñoz. Ángeles Muñoz quiere ser ella, solo ella y nada más que ella. Y ese es el gran defecto. Yo me he ese quedado es el gran parado. defecto de Ángeles Muñoz. Yo me he quedado parado hasta cuando has dicho para preparar un proyecto de futuro. Evidentemente. Qué bonito sería si hubiera una unidad de criterios, que hay que debatir, y hay que parlamentar y que tal, por supuesto, ahí sentado. Y hasta que no salgan las cosas, exacto, no te levantas. Exacto. Pero qué difícil. Eso es OSP. Ese es el sentido, el único sentido que tiene OSP. Eso es decir, nosotros arrimaremos el ascua a nuestra sardina, siempre, que no le quepa duda a nadie. Pero es que lo que no vamos a hacer para pero primero hay que encender la candela y tener la sardina. Y ahora nosotros arrimaremos el ascua a la sardina nuestra. Evidentemente, eso no lo vamos a discutir nunca. Pero tenemos y necesitamos que todos funcionemos. Y que funcionemos además en consenso. Buena idea. Mira, Marbella no sería Marbella, el nombre y el prestigio que tiene, si aquí no hubiesen llegado los 2 o 3 empresarios como fue Guizueta, el señor o el Loe, Ricardo Soliano, que llegaron a hacer proyectos, pero hicieron proyectos con defectos, porque en algunos se cargaron el patrimonio arqueológico, pero llegaron y se sentaron y hablaron, oye, hay que urbanizar, hay que preparar, ¿cuál es el futuro? Y dijeron, José Banú también. Sí, pero, claro. Mira, había que haber oído la tesis de Carlos Herrera. ¿De qué es lo que ocurrió? Es que para conocer esto hay que haber oído a ese hombre, haber escuchado 1 hora y media que estuvimos. Carlos Herrera, aclara quién es Carlos Herrera, un arquitecto de aquí, arquitecto no el periodista. Exacto, Carlos Herrera es un arquitecto sanpedreño y hizo su tesis sobre Puerto Banús. Lo tuvimos aquí en un programa también, sí, ¿no? Y efectivamente estuvo espléndido, en el sentido de rememorar y el porqué de las cosas, tanto en cuanto a un municipio de 20.000 habitantes, pasar de golpe a lo que hemos pasado y con una trascendencia extraordinaria, eso no se hace solo. El problema es que pero verás, Pepe, te cuento. Decía Carlos, dice, la idea de los primeros promotores era que esto fuese pueblo mediterráneo, andaluz, que se conservara la idiosincrasia de Andalucía. Tú miras los primeros hoteles, Marbella Club, Puente Romano, Guadalmina, y bueno, cuando llega José Banús, él pretendía hacer otro tipo de puerto. Y los demás promotores le dicen, no, te voy a traer arquitectos, te voy a ayudar. Hicieron un esfuerzo enorme para que Puerto Banús también estuviese construido en la idea de pueblo mediterráneo. Él nos enseñó, ¿recuerdas, Manolo? ¿Tú estuviste? No. Bueno, yo sí lo vi y nos presenta unas imágenes sobre Casares. Y se veía el fondo, una imagen de Casares y una imagen del proyecto de Banús, de cómo quedan las casas. Y mirabas una foto y mirabas la otra y dices, joder, en esa perspectiva son iguales. Es decir, que lo que trató de imitar el arquitecto fue que desde el mar, cuando se viese Puerto Banús, el primero, es decir, lo primero que se inicia, se vean también pueblo mediterráneo, los pueblos blancos andaluz, del interior. Exacto. Y eso lo convence el señor Oel Loe. Y eso fue un acierto extraordinario. ¿Y por qué hemos roto eso? ¿Por qué al final aquí, bueno, eso lo rompió Gil, evidentemente, ¿por qué se rompe toda esa estructura de haber ido organizado, de haber ido creando futuro, de haber planificado hacia llegan las hordas urbanísticas y la ambición y el dinero? Eso prevalece, lo que hablábamos antes, Pepe. Hablábamos antes en el comienzo de esta conversación con el tema de los poderes, ¿no? Que allá el 1% domina al otro 99% por el tema del dinero. Pues a eso hemos llegado.
Ese es el problema que hay aquí, no se planifica. Aquí la primera propuesta que puso OSP encima de la mesa fue: vamos a sentarnos y vamos a hacer un plan estratégico y un plan para San Pedro y Marbella, evidentemente, porque como es lo que dice Rafael, cuando nosotros hablamos de San Pedro también queremos hablar de Marbella y hablamos también por todo nuestro entorno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no prevalece en el caos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ellos están ahí y nada más que hay que ver una cosa. Ya que hablamos de dinero, el presupuesto de Marbella ya son cada ejercicio, estamos hablando cada año, 250 millones de euros. Por 4.000 millones una legislatura. Es una cantidad. Multipliquen ustedes que eso, que una cantidad respetable, por favor, si ese es el presupuesto de infinidad de ciudades, de capitales de provincias, que esto es enorme. Yo creo que ahí es donde estriba el problema, la falta de planificación, y es lo que hay que hacer, hay que sentarse. ¿Qué Marbella queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir gobernando a impulso? Ahora se me ocurre meter aquí rascacielos, ahora meto rascacielos, ahora no, ahora corto, ahora quito. No, esas planificaciones hay que hacerlas y habría que hacerlas con un entramado de leyes donde esto esté legislado de forma que sean cuantas menos leyes, más simple y más contundente posible, con el fin de que las cosas se lleven a cabo, que no lleguemos, después quitamos esto de en medio, ahora llego aquí, hago yo aquí lo que me da la gana y luego... OSP, digo yo, no estará de acuerdo que nos sustentemos única y exclusivamente del tema turístico, ¿no? Hay que buscar, yo no voy a decir alternativas, pero hay que buscar razonamientos de crear riqueza que vayan acorde también para que no afecte al fin fundamental, que es mantener como zona turística. Pero, por ejemplo, el tema, yo el lunes hablé del tema de la construcción. Claro, cuando se habla de la construcción, uy, el lobo, cuidado, La construcción es una fuente de riqueza extraordinaria. Sí, pero no lo que ha habido aquí. Pero ya, a ver, sí, pero... Sí, la construcción siempre va a existir, es decir, eso es algo... Pero lo que no se puede basar una economía de turismo es en la construcción. No, yo no estoy diciendo eso. Ahora, como complemento, evidentemente. Y los servicios y tantas hemos cosas. aprobado un plan general que, primero, yo hago esa pregunta, ¿no? ¿El plan general es el plan que necesita la ciudad de Marbella? Esa es la pregunta. Y a partir de ahí, si es bueno, están las personas que tienen y que saben mover ese plan, porque no solo aprobar el plan, hay que moverlo, hay que saber moverlo. Eso sería... Pues yo lo dudo mucho, Pepe, en porque una zona como esta... Ese plan ha venido modificándose en esta legislatura, pues, cada mes, pero, cada pleno ha venido habiendo unas modificaciones. En una zona como esta, sí, de que semanalmente son muchos los amigos que viven aquí de pasta, que traen a su amigo a pasar un fin de semana. Y cuando termina dice, joder, yo me quiero quedar aquí aunque sea 2 meses al año. Voy a comprar algo, voy a hacer algo. Pero, Pepe, bueno, aquí ahora mismo ¿pero eso ocurre o no? Pero aquí ahora mismo hay para dar respuesta a ese tipo de demanda que puede haber ahora mismo. Ahora mismo hay demanda, es decir, yo creo que hay oferta suficiente para dar cobertura a la demanda de lo que tú me estás comentando. No para volver a iniciar otra vez esos procesos donde tú vuelvas a hacer otra vez unas construcciones descomunales, donde tú puedas dar, bueno, pues... Pero yo no estoy hablando de eso. Pepe, yo te voy a responder. Estás diciendo tú, yo no. Pepe, te voy a responder a la pregunta que tú has hecho. Yeah. Sí es cierto que, claro, quien viene aquí ve este clima, los días que hemos tenido, la tranquilidad, claro que quieren venir aquí a hacerse su casa, indiscutiblemente. Pero ¿sabes dónde se la están haciendo? ¿Dónde? La Zagaleta, y te lo digo. Pero la Zagaleta es Pepe, un poder adquisitivo los arqueros, muy alto, hombre. La Quinta. En Marbella se está construyendo muy poco, no digo que no se esté construyendo. Se está construyendo. ¿Sabes por qué? No, porque cuando la gente que tiene dinero también sabe dónde se lo gasta. Están aquí muy cerquita. Y resulta que aquí, de IBI, pagan verdaderas burradas. 20.000, 25.000 euros por una mansión, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la Zagaleta pagan el triple menos. Bueno, una cantidad enormemente menor. Hay un estudio ahí que se da información de los estudios de lo que interesa no. Hay un estudio de que dice... serio, de que la ciudad que tiene el índice de fiscalidad más alta es Marbella, de toda España. Que lo sé, que lo sé. Eso hay que decirlo. Pero los números son fríos, Pepe, los números son fríos, esos son claro, datos muy objetivos. ¿No ves? Eso puede ser un hándicap. El por qué no se invierte aquí. Claro, que es así, Pepe. Si es que no hay que darle más vueltas. Claro.
Si es que todas las vueltas que le demos llegas al final. El que tiene dinero sabe... El que tiene dinero no tiene por qué lo tira. El que tiene dinero tiene porque lo cuida. Yeah. Y no va a venir aquí y decir, si yo estoy a muy poco espacio de Puerto Banús, de esto, no me voy a hacer mi casa aquí, me la hago allí, que el terreno es más económico, que pago menos impuestos y el mantenimiento es muchísimo más barato. Es decir, si es que es evidente. Bueno. Las subidas que se están haciendo con las tasas, los impuestos y con todo lo que lleva, aquí eso ha echado a mucha gente de invertir aquí. Venga, que se nos va nosotros nos enrollamos. ¿No? Sí, bueno. Pues ya ves, esto era de 10 minutos y fíjate tú, llevamos casi 3/4 de hora. Poco. ¿Cómo? Para terminar, rápido, por favor. Venga, vamos a la cuestión del INDE, ¿cómo queda en opinión de Oeste? Yo tuve, y lo digo muy, muy claramente, Pepe, estaba viendo a Félix y tuve la desgracia de oírlo. Y estaba haciéndole una entrevista de su programa. Bueno, de su programa no, supongo que lo pagará el ayuntamiento. Y de verdad que tuve que quitarlo. Pepe, yo tuve que coger el mando y quitar porque me estaba revolviendo el estómago y no podía soportar cómo se puede decir tantísima mentira. Es decir, Félix se argumentaba en que el año 78 hubo un acuerdo entre ayuntamientos. Perdón. Félix debe de saber, y tiene que saber, y él lo sabe, pero manipula todo lo que puede y más, que los ayuntamientos no pueden firmar pactos de linde. Las lindes están establecidas desde el año 1873, firmadas por los dos ayuntamientos, y esas son las únicas que son válidas. Félix estaba hablando de que había una especie de terreno, que había una serie de vecinos que hacían su vida en Benaví, le prestaban los servicios. No, perdón. Eso es como si a mí mañana me dice que tengo mi casa y que el vecino de al lado... ¿Esos son los colonos? No. Ni colonos, no, los colonos porque le interesa a quien le interesa. Es decir, al que hizo la colonia. Claro. Que fue el marido de Ángeles Muñoz con ella cuando estaban en el... No sé, yo he dicho... No, yo sí lo digo. Pues, colono, el que hizo la colonia... Marbella se sustentaba de colonos. Yo te voy a poner un ejemplo. Toda la zona. Había Huerta Los Cristales, Huerta Los Guerras, Vente Vacío, Las Albarizas, todos eran parcelas de agricultura y las llevaba un colono. Sí. Y en San Pedro igual. Pero de San Pedro, imagínate tú, vamos, ¿quién le da la licencia para construir la colonia de San Pedro de Alcántara? Marbella, ¿no? Porque estaba en su territorio donde... Pero abarcaba 3 términos municipales. Pues claro, que Marbella dice, no, es que yo estoy prestando los servicios. Hombre, es que y se hubiese quedado con todo el territorio. Estamos en el mismo caso, Pepe. Ya. Es decir, que aquí había una dejadez absoluta de funciones. Es decir, aquí ha habido alcaldes, yo no voy a dar los nombres, que cada uno piense en la fecha, que han permitido que el alcalde del municipio de al lado le dé licencia para construir dentro de nuestro término municipal. Han prestado los servicios. Y sabiéndolo. Evidentemente. Y si no han sido desde funciones. Es que aquí estamos con el tema de la Mariana en Ongén. Estamos con el tema del Verga del Colorado en San Pedro Marbella. Eso es grave, ¿eh? Hombre, por favor. Y ahora nos dice, es decir, alegan, porque además hay una parte de la ley de demarcación territorial que lo contempla, que cuando hay un arraigo, cuando se están prestando los servicios, cuando hay actos de buena fe urbanísticos. ¿Cómo puede haber un acto de buena fe urbanístico? ¿Cómo puede haberlo? Que tú le des licencia sin autorización del otro municipio. Claro, no puede haber buena fe de ninguna de las maneras. Cada ayuntamiento aprueba sus líneas maestras urbanísticas, claro. Y necesariamente tienen que ser distintas, no pueden ser iguales, ¿no? Lo que pasa es que aquí creo que el problema grave ha sido muy claro. El PGO del 68, no del 86, ya tengo los planos. La zona de Vega del Colorado, la nuestra, la parte nuestra, rústica. El pleno del año 86, y las cifras cambian, no es lo mismo el 68 que el 86, rústico. En el 86. En el 90, texto refundido, sigue siendo rústico. Lo que pasa es que cambian las lindes, pero no está aprobado por la Junta de Andalucía. Es decir, ese texto refundido, cuando llega a ir, como no le interesa, no lo sigue tramitando. Se empieza a tramitar el final de la legislatura. Él lo hacía por su aire, le importaba un carajo el tema de la Junta de Andalucía. Pero es que las licencias ahí... lo sabíamos. Tapa por encima Pepe, de todo. La licencia se da en el año 95. El plan parcial. Y el plan de urbanización. En el año 95 ya estaba el señor Gil. Sí, claro. Y no hacen nada. No mueven un dedo para decir, señores, ustedes están haciendo una obra en terreno municipal en el municipio de Marbella de San Pedro de Alcántara. Esto se para ahora mismo y que los tribunales decidan. No, aquí se mira para otro lado. Y ahora, después de haberse conseguido eso, estamos
Estamos hablando de una urbanización que pertenece al marido de Ángeles Muñoz, donde ella tiene su casa. ¿Al 100% es de ellos? No, claro, al 100%. Era de ellos, es decir, quien lo comienza son ellos. Claro, ya. Es una entidad, una sociedad, con otras personas, pero él es administrador único, ahora es apoderado, es decir, que hay unos intereses claros, muy claros. Y ahora resulta que con el tema, claro, cuando los dos pegó, es decir, los dos pegó, lo ve en la Junta y dice, aquí no coinciden las líneas. Por eso cuando él decía, es que lo empieza de oficio la Junta de Andalucía. Claro que lo empieza de oficio, porque si no, no hubieran podido aprobar el PGO. Cuando un PGO se presenta, además, es claro, es contundente. Cuando un PGO se presenta, ellos estudian. Te hago una pregunta. Espera, un Cuando momento, se redacta el plan general, el señor Fusteguera, ¿qué trato le da a esa actividad? Vamos a ver, en el PGO inicial, el proyecto inicial, las lindes son las lindes, las oficiales, las verdaderas, las que hay en la Junta de Andalucía, Instituto de Cartografía. Lo que pasa es que las competencias, quiero recordárselo a la gente, las competencias durante el final de la época de Marisol Yagüe se las quita la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía quita las competencias urbanísticas a este ayuntamiento. Y cuando se empieza el PGO... es la Junta la que tiene la Junta es la que pide y la que hace y precisa. ¿Y qué trato le da la Junta a eso? Las lindes son las reales, las verdaderas. Pero cuando ya gana las elecciones Ángeles Muñoz, la Junta de Andalucía le devuelve las competencias al Ayuntamiento de Marbella. Y ahí es cuando Ángeles Muñoz, en el texto provisional, cambia las lindes. Ya mete las lindes nuevas, las que a ella le interesan. Y en el definitivo, se aprueban por la Junta de Andalucía porque el Consejo Consultivo, porque la Junta no podía aprobar ese PGO porque había una discrepancia en las lindes. Texto de Benaví tiene unas lindes, texto de Marbella tiene otras lindes, y lo que obra en la Junta de Andalucía son distintas. Entonces dice, vamos a aprobar el PGO, está ahí el texto, lo vamos a aprobar con la condición de que se empiece un expediente de segregación donde los territorios se vayan al terreno que marca las lindes que ustedes queréis, las verdaderas, a las que ustedes queréis, a las que habéis puesto en los PGO, si las justificaciones, las motivaciones, si se amparan a la ley lo que ustedes presentáis, se harán. Y si no se hacen, se tienen que reformar los dos PGO para que vayan a las lindes originales. Pero si la Junta, cuando escucha la palabra segregación en San Pedro, tiembla. Ahora no tiembla. No, porque ha habido, vamos a ver, hasta ahora el tema está de la siguiente forma, vamos a ver. Esos expedientes se empiezan en el 2008, antes de que se apruebe el PGO, pero no lo consigue, porque no presentan un papel. El Ayuntamiento de Marbella ni el de Benaví no presenta un papel. El caso de Ojén es al revés. En el caso de Ojén, es Ojén el que pide la zona de la Mairena y es el que pide el cambio de linde y el que llega a un acuerdo con el Ayuntamiento diciendo, señores, nosotros vamos a recoger 124.000 metros cuadrados del territorio de Marbella y ustedes os vamos a ceder 124.000 metros en la zona de... O sea, la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad de metros, en la zona de aquí de la mina y en la zona de Elviria. Es decir, ceden dos terrenos con más o menos prácticamente la misma cantidad. Entonces, el Ayuntamiento no alega nada. Con el tema de Ojén, el Ayuntamiento de Marbella no alega nada. Es que es curioso cuando uno ve la sentencia y dice, por inanición, por dejadez del Ayuntamiento de Marbella, no ha de que presente ningún tipo de alegación. Por lo tanto, se le da la razón, inhibición, no inanición, inhibición. Inanición es morir de hambre. Es morir de hambre, más o menos. Inhibición del Ayuntamiento de Marbella, se le da la razón al Ayuntamiento de Ojén. ¿Ese expediente está terminado? Este está terminado, ese está aprobado. Pero nosotros en nuestras cábalas entendemos, claro, la señora Muñoz no presentó un papel muy fácil, porque si ella empezaba el litigio con Ojén, ¿cómo después iba a permitir que no hubiese litigio con Benaví? Justificar. ¿Cómo iba a justificar? Es decir, que ella no, además lo dice muy clarito. A Ojén sí y a Benaví no. Ya. Pero es que el de Ojén era justificado. Esas son estrategias, ¿no? Evidentemente. Eran 124.000 por 124.000. Supuestas estrategias, ¿no? Supuestas estrategias. Evidentemente no lo podemos demostrar. Claro, intuimos, lo entendemos. Eso. Pero aquí en el caso de Benaví es 194.000 por 27.000. Es decir, la pérdida nuestra es bestial. Ya. Por intereses particulares. Y así lo haremos en nuestras alegaciones y lo diremos. Muy bien. Y hay algo más que nos choca muchísimo, es decir, que la Junta de Andalucía te esté dando la razón a ti. Es decir, Pepe, tú estás defendiendo los intereses de Marbella y de San Pedro.
Y la Junta de Andalucía te da la razón a ti. Es decir, no, esos terrenos son tuyos. Y resulta que la señora Ángeles Muñoz, o tú, le estás diciendo, no, perdona, que no son míos, que son de Benaví. Es decir, en vez de estar defendiendo los intereses del municipio, está defendiendo los intereses del municipio de al lado. Evidentemente, eso a mí nada más que me da que pensar, y a nosotros nada más que nos da que pensar una cosa, porque van aparejados los intereses de ese cambio del INDE con los intereses de ella y de su familia. Y a mí me puede decir Félix lo que quiera, me puede decir que hay un papel escrito en el año... Mira, cuando se pone un secretario, se pone un jurista de las administraciones a buscar cómo argumentarte algo para que tú me lo des a favor, te lo argumenta. Encuentra lo que haga falta, a no ser que sea demasiado claro. Y cuando tiene que ser que no, va a buscar lo mismo. Es decir, que aquí estamos ante personas, y sobre todo técnicos, ¿no?, que rellenan los documentos, que es personal de confianza. Sí. Como es la mayoría de los que han rellenado los documentos. Personal, o bien por designación directa, o bien personal de confianza. El funcionario tiene un papel muy importante que jugar aquí. Solamente haciendo con la honestidad que tiene que tener, está cumpliendo con su función. Pero ya los tienen condicionados también. Ya ellos se desinhiben, esos informes los firman cargos de confianza, y ahí ellos siempre se basan muchísimo de sus argumentos, lo basan ahí menos cuando les interesa, como cuando hubo el caso del señor Moro, donde un técnico es el que levanta la liebre y ese técnico lo destituyen de forma momentánea y después se arregló todo. Es decir, ahí no querían saber nada del técnico, y después todo, lo que digo, todo esto, porque ellos, el tema del Linde, dice que tienen todos los informes técnicos, ellos basan el tema del Linde en la opinión de los técnicos, pero claro, ahí es donde está lo que está diciendo Rafa, esos técnicos... También depende mucho de cómo tú hagas la pregunta. Si tú eres el técnico, yo te digo, oye, mira, búscame aquí y mira la legalidad de esto. Tú buscas la legalidad. Pero ahora si yo te digo, vamos a ver, me tienes que buscar la forma de que esto encaje. Es decir, me tienes que buscar documentame esto para que esto sea acorde a, o no. Es decir, depende de la pregunta que le haga el político. Sí, pasa como las encuestas, ¿no? En función de la pregunta, así sale la encuesta también. Bueno, pues, ¿algo más? Bueno, de esto hay que hablar muchísimo, pero bueno, estamos en periodo de alegaciones, se tiene que publicar en el BOMBA y estamos trabajando para ello. Y vamos a intentar hacer unas alegaciones contundentes, donde demostraremos que aquí el interés principal no es del municipio de Marbella ni de San Pedro, el interés es más bien particular, y que si hay que solventar algún problema de, vamos a decir, de territorio, es decir, yo te cedo parte de mi territorio para que tú podamos poner y encajar esto en temas tal, bueno, pues tú nos tendrás que ceder también y a todo esto, ese mismo número de metros. El Ayuntamiento de Benaví, ¿qué dice? Nada, le da igual. Está pronunciado. Al Ayuntamiento le sobra dinero, le sobra terreno y le sobra todo. ¿Tú crees que el Ayuntamiento de Benaví es uno de los ayuntamientos más ricos de España? Si empezó, con el patrimonio más alto. No tiene necesidad de nada. Si empezó el tema desde allí porque estaba la señora Muñoz en el municipio de Benaví. Se pronuncia siquiera, ¿no? Si no, esto ni sale adelante. Bueno, pues ya hemos terminado. Nos quedaban 4 minutillos. Tenemos la hora justa. Bueno. No, son dos temas, esos sí los podemos hablar con. No, por ejemplo, del tema Félix se ha hablado, pero la carta pero rápido. Sí, vamos a intentar. La carta que precisamente Rafael ha hecho ese escrito, ¿dónde quiere llegar con esa carta? La carta era contundente, es decir, cuando nosotros leemos en Diario Sur, porque se ha hecho la presentación del libro de no sé qué historia de la señora Muñoz, además los libros los mira uno y nada más que le falta cambiarle las letras. Aquí ponía Proyecto Marbella Avanza y en el otro ponía Proyecto Gil, y aquí si lo cambias de uno a otro es idénticamente el mismo formato, la misma forma, los colores muy parecidos, es decir que las similitudes son muy amplias, ¿no? El tema es que dice que se ha encontrado con una oposición que ha aportado poco y que ha sido una lacra. Cuando yo leo eso digo, señora Muñoz, ya conozco su estrategia, bueno, ya la conocemos. Si hay, no sé cuánta gente necesita más conocer a Ángeles Muñoz, pero nosotros evidentemente la conocemos mucho. Y decir que nosotros somos una lacra, yo voy a hablar de una lacra, y Manolo, que tiene datos, que dé las cifras de las propuestas que llevamos presentadas y tal. Es decir, una lacra ha sido ella porque no ha permitido nunca que los grupos de la oposición, al menos este grupo, participen, se nos oiga, nos deje ni siquiera
llegar al debate para que la gente pueda decidir quién lleva razón. Se nos ha cortado la palabra en prácticamente casi todos los sitios. Es decir, una persona que nunca ha buscado el consenso, la participación no solo de los grupos políticos, sino de los hosteleros, de los urbanistas, para gente que pueda aportar para el futuro de este municipio. Ella y ella. Es decir, yo creo que la lacra, y lo digo honestamente, para el desarrollo de este municipio ha sido ella. Este es un municipio muy rico, se recauda muchísimo. Ha sido una lacra para los bolsillos de los ciudadanos, que le ha subido los impuestos de una manera desmesurada. Ha sido una lacra para la libertad de expresión, con una televisión pública donde nada más que sale ella y ella. Y además algunos medios con buenas subvenciones por parte del ayuntamiento para que no salga la oposición. Algunos, no digo todos, menos mal que todavía quedan algunos que tienen la virtud de ser bastante plurales, ¿no? Es decir, ella sí ha sido una lacra. Y si hablamos de la deuda, el día que entremos en los fondos, veremos la deuda que todavía tiene el ayuntamiento, la cantidad de préstamos. Ella lo que hace es vender una imagen, vender un humo que no tiene nada que ver con la realidad. Y demostraremos en poco tiempo que la lacra para este ayuntamiento no ha sido la oposición, ha sido ella. Lo explique Manolo en breve. Bueno, yo creo que este es un tema, hombre, yo creo que el lunes, el jueves, el martes. Por eso te iba a decir que yo creo que es muy, yo creo que deberíamos de posponerlo para el martes, comentario muy somero, pero evidentemente este grupo político ha presentado muchísimas propuestas, ha presentado más de 100 propuestas, de las cuales, de las que ella ha permitido que llegue a pleno. Yo creo que ya daremos los números, digamos así, los porcentajes ya este próximo programa. Nos han aprobado, de las que nosotros hemos conseguido meter, que han sido la mayoría a través de plenos extraordinarios, no le ha quedado más remedio que aprobárnoslas. Es decir, que fíjate tú si eran propuestas buenas, propuestas en que llevaba buena intención y propuestas de calado y de beneficio para el municipio, y las que no, las que ha visto demasiado interesantes, muchas de ellas las ha aparcado, y yo creo que podemos emplear este término, y nos la ha llegado a robar, se la ha hecho suya y la ha vendido, como bien dice Rafael, con la cantidad de medios que tiene a su disposición, con dinero público. Entonces, bueno, las ha hecho de ellos. Pero yo creo que es un tema para tratar con más detalle, y sería interesante para estos días que vienen, después del pleno, después de las comisiones, que ya sepamos si realmente va nuestra propuesta. Si no va, pues bueno, ya tendremos más datos para... Pero que lo más importante de todo es que esa propuesta sea una realidad. Pero para nosotros, igual que... Tú haces un escrito maravilloso, te lo aprueban por mayoría, maravilloso. Y el contenido que hay ahí no va donde tiene que ir, el disfrute de la ciudad y tal. Pues, de nuestras veintitantas que nos han aprobado, se parece a muchas nada más. Esto tiene una hora, vamos. Muchísimo más calado, sí. Rafael, gracias como siempre. A ustedes. Y Manolo, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes también, las gracias por seguirnos, las buenas noches y hasta el próximo martes.